En este documental os voy a hablar de Florian Missó, investigador en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica del campus de Ferrol. El doctor Missó acaba de ganar el premio HM a la mejor tesis de doctorado en traumatología del deporte que convoca la Cátedra HM de Traumatología Deportiva. La Cátedra HM-UDC de Traumatología Deportiva, dirigida por el profesor de la Facultad de Fisioterapia del campus de A Coruña, el doctor Javier Cudello Mazaira, tiene entre sus objetivos fundamentales el reconocimiento de la investigación de calidad que se está desarrollando en Galicia en el ámbito de la traumatología deportiva. Uno de los objetivos de esta cátedra, aparte de estimular la investigación de la rama de traumatología del deporte, es situar a la ciudad de A Coruña como centro de referencia en el ámbito de la traumatología deportiva. Florian Missó obtuvo el título de ingeniero, especialidad mecánica en ergonomía, por la Universidad Tecnológica de Belfort, Montbéliard, Francia, en abril de 2014. En junio del mismo año se incorporó al Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad de A Coruña, trabajando en la biomecánica del movimiento humano. En 2018 realizó una estancia predoctoral de 5 meses en la Universidad de Rice en Houston, Estados Unidos. Defendió su tesis doctoral en enero de 2020. Desde entonces sigue trabajando ya como doctor en aplicaciones de la dinámica multicuerpo a la biomecánica del movimiento humano en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad de A Coruña, fundado y dirigido por el profesor Javier Cuadrado. Javier Cuadrado es profesor titular y catedrático de la universidad en el área de la ingeniería mecánica, cuya investigación, como la del laboratorio, está orientada a la cinemática y dinámica de sistemas mecánicos multicuerpos con sólidos rígidos y flexibles. La mecánica multicuerpo, para explicarla quizá lo mejor es empezar diciendo lo que es un sistema multicuerpo, ¿no? Entonces, un sistema multicuerpo se llama a cualquier sistema mecánico que sea móvil o tenga partes móviles. Es decir, lo que se ha llamado toda la vida pues una máquina, en el lenguaje así más académico, una máquina, un mecanismo, y en el lenguaje más coloquial pues podríamos hablar de vehículos, de máquinas, de robots, del propio cuerpo humano, sería un sistema multicuerpo, ¿eh? O sea, al final se trata de sistemas que están constituidos por sólidos, conectados con uniones que les permiten moverse entre sí, y eso es un sistema multicuerpo. Y a partir de ahí, pues la dinámica multicuerpo, que quizá es la palabra que mejor define lo que hacemos aquí, pues es simplemente ser capaces de simular por ordenador cómo se mueven esos sistemas, esos vehículos, esas máquinas, esos robots. Y bueno, para ello fundamentalmente hacen falta pues 3 disciplinas, que serían la mecánica, los métodos matemáticos y la programación, porque todo está orientado al ordenador. Entonces al final se trata de hacer programas que nos permitan ver cómo se mueven, por un lado, digamos que los dos aspectos importantes de lo que somos capaces de simular en el ordenador, no solo cómo se mueven esos sistemas, sino también qué esfuerzos aparecen en ellos durante el movimiento, que esto es muy importante, sobre todo cuando se va a hacer diseño. Las líneas de investigación aplicada, por decirlo así, o sea, los desarrollos del laboratorio, la experiencia del laboratorio, por decirlo así, sería en métodos, en la teoría de esta dinámica multicuerpo, pero luego se puede aplicar lógicamente a distintos campos, dependiendo de a qué sistemas multicuerpo lo estamos aplicando, ¿no? Entonces, las 4 líneas de aplicación a las que nos dedicamos, que son automoción, biomecánica, maquinaria y marítimo, pues han venido realmente un poco por la vida real, por los temas en los que hemos ido encontrando aplicaciones que nos han solicitado pues desde empresas, es decir, que hemos tenido esos inputs que nos han llevado a trabajar ahí. Es decir, que si el día de mañana tuviéramos pues un requerimiento de alguna empresa de trabajar en otro campo, pero que también tuviera como base la dinámica multicuerpo, pues lo haríamos así, ¿no? El equipo actualmente está formado por 17 personas. Digamos que hay un núcleo fundamental, que serían los que son profesores de la universidad, que ahora mismo son 7 personas en el grupo. Luego tenemos otro grupo que está formado por personas que ya tienen hecho el doctorado, y ahí tenemos a 4 postdocs, digamos, como se suelen llamar en la terminología de aquí. Y finalmente tenemos 6 personas que están realizando su tesis doctoral en este momento. El material
lógicamente se divide según cuál de las líneas hablemos, ¿no? La línea más básica, la de simplemente desarrollo de teoría de dinámica multicuerpo, pues esa es suficiente con disponer de ordenadores. Realmente no hace falta más equipamiento, ¿no? Luego ya, pues en las distintas líneas, por ejemplo, si nos referimos a la automoción, pues tendríamos, durante muchos años hemos utilizado un prototipo automóvil que estaba muy instrumentado, quiero decir, con muchos sensores, y también tenía capacidad de llevar la actuación, es decir, de llevar la conducción, dirigirla desde un ordenador a bordo, y que ahora lo tenemos fuera del laboratorio, porque ya, pues de algún modo lo hemos dado de baja, ya ha cubierto su ciclo. Y en automoción ahora en lo que estamos trabajando es en montar un banco de ensayos de motores eléctricos, que es pues un tema que nos parece muy de actualidad y en el que creemos que durante los próximos años vamos a tener trabajo y que le vamos a sacar mucho partido. Y estamos justo en ese momento de la preparación del banco de ensayos de motores eléctricos. En el campo de la biomecánica, pues fundamentalmente lo que tenemos es un laboratorio de análisis de movimiento que hemos utilizado hasta ahora fundamentalmente para análisis de marcha, tanto de personas sanas como con lesión medular, pero que se puede utilizar para la captura de cualquier otro tipo de movimiento también. Y luego podríamos decir dentro de la línea biomecánica también que hemos desarrollado órtesis para lesionados medulares. Todavía nos queda aquí algún prototipo y bueno, no es tanto que sean equipamientos de los que dispongamos, sino más bien resultados de la investigación. Y luego en la línea de maquinaria, pues no tenemos nada expresamente, porque los trabajos que hemos hecho de maquinaria pues han sido para digamos exportar, ¿no? Para entregar, y aquí no tenemos nada, pero en la línea marítima sí que tenemos una serie de equipos para ensayo de redes de pesca. Entonces esa línea se centra en la simulación de las redes de pesca en el mar, pero para obtener las propiedades de las redes se han desarrollado una serie de equipos que sirven para eso, para ensayar las redes y determinar ciertos parámetros de las mismas, y esos equipos sí que también disponemos de ellos. Javier Cuadrado fue uno de los tutores de Florian Misó, el galardón del premio HM. Así que Urbano Lugris es quien supervisa la parte de biomecánica en el laboratorio. La biomecánica es una disciplina que estudia el movimiento del cuerpo y tiene áreas de aplicación como la ergonomía, la medicina y diversas disciplinas deportivas. Por esta razón, la cátedra HM-UDC de Traumatología Deportiva asignó su premio al trabajo de Florian Misó, quien nos va a dar más detalles sobre su tesis y este campo. En su tesis doctoral titulada Modelos neuromusculoesqueléticos del cuerpo humano para el análisis de la marcha de sujetos sanos y lesionados medulares, Florian Misó propone un procedimiento para evaluar el efecto de los dispositivos ortopédicos en las personas con lesión medular y la probabilidad de su uso a largo plazo, estimando algunos indicadores como las fuerzas de reacción y el coste energético, que a su vez requieren la estimación de activaciones y fuerzas musculares. ¿Cómo la mecánica, generalmente aplicada a campos como la automoción, puede aplicarse al cuerpo humano? La mecánica se aplica al cuerpo humano a través de la biomecánica. La biomecánica es una ciencia que evoluciona a la frontera entre la biología y la mecánica. El cuerpo humano puede verse como un sistema multicuerpo de sólidos rígidos unidos por articulaciones y actuados por motores internos que son los músculos. El sistema central nervioso es el que controla ese sistema complejo. ¿Cómo beneficia a la medicina y al deporte la biomecánica? La biomecánica cuenta con numerosas aplicaciones relacionadas con esos campos, que es el deporte y la salud. Por ejemplo, gracias al análisis de movimiento, la cinemática, la dinámica y la actividad muscular permiten evitar lesiones con la prevención de lesiones gracias a ese análisis, a la evaluación de patologías y al diseño de maquinaria deportivas y también diseño de aparatos ortopédicos de asistencia a la marcha, que son, por ejemplo, las prótesis, las órtesis o los exoesqueletos. ¿Cómo se analiza el movimiento del cuerpo humano y qué herramientas disponéis aquí en Ferrol? Existen una multitud de formas de estudiar el movimiento humano.
dependerá de la actividad, de la precisión que requerimos y del entorno. Entonces aquí, por ejemplo, en Ferrol vamos a ver dos herramientas principales para analizar el movimiento. Entonces el primer sistema de captura de movimiento que os voy a presentar es el sistema de captura óptico, que está compuesto por 18 cámaras infrarrojas dispuestas a lo largo de esta sala de captura y unos marcadores ópticos que son marcadores reflectantes para reflejar la luz infrarrojas de las cámaras. Entonces vamos a disponer unos 36 marcadores reflectantes sobre el cuerpo humano en unos puntos anatómicos bien precisos para así capturar el movimiento de cada segmento del cuerpo. Ahora, para hacer un análisis de marcha, por ejemplo, vamos a pedir al sujeto que se sitúe en la banda blanca detrás. ¿Ves la marca al suelo? Entonces aquí veis pues las limitaciones de ese sistema, que si sale del campo de visión, adelántate un poco, se pierde, adelante un poco más, ahí está. Entonces se vio que la limitación de ese sistema de captura es que tiene un campo limitado. Si salimos de esta zona que está al suelo, pues no podemos capturarlo. Se podría ampliar un poco el espacio, pero es la limitación de ese sistema. Sin embargo, tiene una precisión muy grande, de unos milímetros, con lo cual es uno de los más usados a nivel de biomecánica. Entonces ahora al sujeto le vamos a pedir que vaya caminando en esa pasarela que está delante, pisando primero la placa con el pie derecho. Entonces pie izquierdo primero, derecho, aquí vemos en las placas de fuerza que aparecen la fuerza del suelo, y aquí pues terminaría un ciclo de marcha. Entonces para grabar varios ciclos pues pedimos al sujeto de realizar varias pasadas hasta tener una forma de caminar que sea lo más natural posible, que nos valdría para el estudio. Os voy a enseñar el segundo sistema de captura que tenemos aquí en Ferrol, que son sensores inerciales. Es un combinado de un giróscopo, un acelerómetro y un magnetómetro, que permiten pues saber la orientación de esa cajita, de tal forma que si la colocamos encima de un segmento del cuerpo humano, pues vamos a tener la orientación de ese sólido. Entonces vamos a colocar varias de esas sobre el tren inferior del sujeto, para tener así el análisis del movimiento de la parte inferior del cuerpo humano. Vamos a colocar hoy unos sensores inerciales que son comerciales, que se pueden comprar, pero estamos también desarrollando aquí en el laboratorio las nuestras, que serían de más bajo coste, y así poder hacer un uso más accesible a los demás. No tenemos con ese sistema el problema de la oclusión de los marcadores, entonces se puede poner incluso por debajo de la ropa, que no hay problema. Simplemente hay que tener cuidado con las interferencias electromagnéticas. La limitación pues es que no se graba el desplazamiento en el espacio, simplemente vamos a tener orientaciones, se podría obtener una estimación del desplazamiento, pero no más. Ese sistema se va mejorando poco a poco con unos algoritmos más precisos y permiten pues una solución mucho más económica para grabar el movimiento. En tu tesis presentas métodos de análisis a nivel esquelético y musculoesquelético. ¿Podrías explicarnos cómo a partir de la captura de movimiento que acabamos de realizar se consiguen estimar las fuerzas musculares? ¿Y para qué usáis la electromiografía? La electromiografía permite únicamente medir la estimulación muscular en la superficie de algunos músculos, ya que los otros están en profundidad y no son accesibles. Por eso, las herramientas ofertadas en mi tesis son muy útiles para la estimación de las fuerzas musculares del conjunto de la pierna. Además, la relación entre la actividad muscular y la fuerza muscular es muy compleja, no es directa. En mi tesis pues, se ofrecen distintos modelos de músculo-tendón, y aparte de eso se intenta estimar la estrategia del sistema nervioso central para coordinar los músculos. Porque el mayor problema para estimar las fuerzas musculares es saber cómo se reparten las fuerzas dentro de la articulación. Por ejemplo, en el brazo, para simplemente hacer una flexión y extensión del brazo, tenemos 7 músculos que podemos
considerar. Sin embargo, para hacer una flexión un músculo sería suficiente y para la extensión otro, así que con 2 músculos sería lo suficiente. Así que tenemos que saber cómo nuestro cerebro está coordinando esos músculos, y de eso se trata en mi tesis, pues probar distintos modelos que se ofrecieron en la literatura, compararlos, y se comparan y evalúan gracias a eso a la electromiografía, que es una medición experimental. Así que desde la captura de movimiento que hemos hecho, vamos a calcular con las fórmulas de multicuerpo, de dinámica multicuerpo, las fuerzas en las articulaciones, y vamos con modelos de optimización a intentar estimar las fuerzas musculares correspondientes. Y vamos a comparar esos resultados que van a llegar por otro camino, que es la medición directa en los músculos, para ver si hay una correlación. Y obtenemos una correlación cerca del 75% con algunos métodos de mi tesis, lo que nos da bastante confianza de que lo que estamos haciendo es correcto. Después de validar esos métodos con personas sanas, estudiaste 2 personas con lesión medular. ¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo esta interesante temática para el desarrollo de tu tesis doctoral? La temática de mi tesis surgió a través de un proyecto nacional en colaboración con 2 otras universidades españolas y la Unidad de Lesionados Medulares del SCHUAC en La Coruña. El proyecto inicial era el diseño de una órtesis de bajo coste para la ayuda de la marcha de los lesionados medulares. Esa órtesis es una herramienta central de mi tesis, ya que vamos a evaluar el progreso de las personas con el uso de esa órtesis activa, que tiene un motor en la articulación de la rodilla que sustituye la articulación original de la órtesis pasiva, y ofrece una flexión de rodilla a los pacientes que les facilita el paso al caminar. ¿Cómo puede un lesionado medular combatir de manera eficaz contra el sedentarismo con el fin de no hacer un sobreuso de la silla de ruedas? El sedentarismo es un problema grave para los lesionados medulares, ya que por estar sentado mucho tiempo en la silla de rueda, por desgracia, empeora su estado de salud. Por ejemplo, por culpa de la osteoporosis, es una pérdida ósea debido a la descarga mecánica esquelética. La otra enfermedad que no se habla tanto, por ejemplo, que tuvimos la experiencia con un paciente, es la artrosis. Una de las pacientes sufrió de artrosis a nivel de la nuca, por lo mismo, por el hecho de estar sentado mucho tiempo, con lo cual es muy importante para ellos de seguir manteniendo un mínimo de esfuerzo físico y estar de pie, con el fin pues, de no empeorar su salud de día en día. ¿Es posible con vuestro trabajo que las personas con lesión medular puedan verse beneficiadas en la mejora de la salud ósea, función musculotendinosa y función física? Es decir, ¿se puede retrasar la osteosarcopenia y la osteoporosis? La osteoporosis se puede reducir al ponerse de pie de forma regular y así cargar en los huesos algo de peso para que no pierdan su densidad ósea. Por desgracia, la mayoría de los pacientes que conocemos pues prefieren el uso de la silla de rueda por comodidad, pero sobre todo porque les crean molestias y dolores el hecho de andar con órtesis pasivas normales, ya que cargan mucho peso en los hombros. Tenemos alrededor del 35% de carga del peso corporal en los hombros, y a lo largo del día y de los días pues va provocando dolores en las partes superiores del cuerpo. Y por esa razón la mayoría de ellos pues acaban abandonando esos aparatos de ayuda a la marcha para volver a la silla de rueda, que les es más cómodo y no les crea un dolor diario, pero les va empeorando de forma indirecta la salud por la osteoporosis o la artrosis, por ejemplo. Vemos que la adherencia a la marcha asistida es un factor clave. Por lo tanto, será primordial favorecer esta con el fin de evitar el riesgo de abandono ante diversas problemáticas que se puedan presentar, como dolor, fatiga o muy baja velocidad, optando la persona por la silla de ruedas finalmente. ¿Cómo podéis mejorar todos estos aspectos?
Se pueden mejorar esos aspectos y facilitar el uso de aparatos de asistencia a la marcha a los lesionados medulares, facilitando el uso de esas herramientas con, por ejemplo, aquí añadiendo un motor para tener una actuación de flexión de rodilla y así acercarnos lo máximo posible a la marcha de una persona sana. De esa forma vamos a reducir los esfuerzos en los hombros por la carga en las muletas, sobre todo a la hora de dar el paso, que antes los pacientes tenían que hacer un esfuerzo moviendo la pelvis para elevar el pie, para no tocar con la punta del pie al no tener una flexión de rodilla. Y entonces por eso es importante ir mejorando los aparatos de asistencia a la marcha para esas personas con el fin que les hagan más uso y que estén más tiempo de pie y menos en la silla. Vimos resultados bastante satisfactorios con los dos pacientes que estuvimos trabajando, con una evolución objetiva y subjetiva de ellos también, que tenían sensación de facilidad a lo largo de los ensayos con el uso de ese prototipo. De forma más general ahora, para concluir, el conocimiento adquirido y el software desarrollado podrían aprovecharse para diferentes actividades o sujetos que sufran de otras limitaciones. Todo el trabajo desarrollado en esta tesis no solamente sirve para el estudio de las personas con lesión medular, se puede aplicar a cualquier otro tipo de patología o de actividad, que sea una actividad de una persona sana también al nivel del deporte, por ejemplo, o de cualquier otra necesidad, pues, de prototipos, por ejemplo, para facilitar el día a día, pues, que sea tanto de un médico o de un paciente o de una persona en el mundo del deporte. Y es bueno, pues, que se sepa que tenemos esas herramientas aquí en Galicia, en la área de A Coruña, y es un poco lo que quería promocionar Javier Cudeiro a través de ese premio, hacer ver que en Galicia, pues, tenemos herramientas y personas calificadas para este tipo de estudios.